Chicos, hoy vamos a hablar un poco de las biomoléculas, ¿sí? La idea del experimento que les hice hacer en casa era que ustedes pudieran investigarse o interiorizarse más sobre los temas que hemos ido viendo. La idea era que ustedes pudieran despertar su curiosidad y querer saber por qué, por ejemplo, la clara del huevo se pone blanca cuando la bato, cuando la someto a calor o cuando le echo algún ácido, ¿sí? Esa era la idea. Bueno, durante esta clase vamos a empezar a abordar sí o sí lo que son las biomoléculas, ¿sí? ¿Para qué quiero que abordemos este tema principal? Para que después podamos hablar de metabolismo. Esto va a ser muy breve, la idea es que ustedes se puedan llevar información de cada una de las moléculas y que vayan copiando estos cuadros que yo les voy a ir poniendo a medida que vayan pasando las diapositivas en sus carpetas. Bien, vamos a comenzar dando una definición de biomoléculas. ¿Qué son? Bueno, las biomoléculas son moléculas que antes se creían o se consideraban que eran exclusivamente de los humanos o de los seres vivos, hasta que después se descubre que se pueden sintetizar en laboratorios, por ejemplo. ¿Sí? Existen dos tipos de biomoléculas, están las inorgánicas por un lado, como el agua y las sales minerales, importantísimas para el funcionamiento de la vida, y tenemos por otro lado las orgánicas, que sí son exclusivas de la materia viva. ¿Sí? El agua y las sales la podemos encontrar en otros compuestos, sin embargo, a las orgánicas, que son exclusivas de la materia viva, la vamos a encontrar solamente en los seres vivos. Hay diferentes tipos de moléculas orgánicas, ¿sí? Estos tipos de moléculas orgánicas son los hidratos de carbono, los lípidos, las proteínas y los ácidos nucleicos. Ahora vamos a hablar de los hidratos de carbono, o también llamados glúcidos. Su nombre glúcidos proviene del latín glicos, que significa dulce, ¿sí? ¿Por qué se los llama glúcidos? Porque algunos hidratos de carbono, como por ejemplo algunos almidones, ¿sí? O la harina que nosotros tal vez consumimos en un pan, en una galletita, ¿sí? Al finalizar deja un gusto dulzón, ¿sí? Los glúcidos entonces también se pueden llamar hidratos de carbono o carbohidratos. Y existen tres tipos de glúcidos. Están los monosacáridos, que son muy simples y sencillos, como la glucosa. Vamos a intentar dibujar acá. Como la glucosa, la ribosa. Después tenemos los disacáridos, que son la unión de dos monosacáridos. Y los polisacáridos, que los polisacáridos van a ser la unión de dos o más monosacáridos, ¿sí? Dentro de los disacáridos, por ejemplo, vamos a encontrar la sacarosa, que es el azúcar de mesa que consumimos. Y dentro de los polisacáridos vamos a encontrar la celulosa. Si ustedes tal vez escucharon alguna vez el conflicto que hubo en Gualeguaychú con respecto a la papelera, ¿se acuerdan? Esa fábrica lo que intentaba era reciclar o intentar extraer celulosa de diferentes plantas. La celulosa es un polisacárido con el cual están hechas las hojas en las que nosotros estamos escribiendo. Entre las funciones de los glúcidos vamos a encontrar la reserva de energía, que la reserva de energía la podemos relacionar directamente con el almidón, que el almidón es un polisacárido. ¿Sí? Esta reserva de energía les va a permitir a las plantas su crecimiento, que una semilla pueda germinar, ¿sí? Después van a tener una función estructural, ¿sí? Porque la función estructural tiene que ver con el tema, como les decía, de la celulosa. Por ejemplo, la celulosa va a componer la pared celular de cada una de las células vegetales, lo que va a permitir que esta célula tenga una estructura, ¿sí? Y que la planta se pueda mantener en la postura erguida que tiene la planta, ¿sí? Nosotros, los animales, por ejemplo, tenemos nuestro esqueleto que nos va a mantener en una forma determinada del cuerpo. Ahora, las plantas no tienen un esqueleto y necesitan de algo que les dé la forma o la estructura erguida. Y esta estructura se las va a dar justamente los hidratos de carbono, específicamente la celulosa. Después, por último, combustible celular.
que a esto lo vamos a relacionar directamente con un monosacárido, que es la glucosa. A ver si puedo escribirlo acá. ¿Sí? La glucosa lo que va a hacer es... La glucosa lo que va a hacer va a brindarle a la célula la energía necesaria para poder trabajar y cumplir sus funciones básicas, ¿sí? Después, otra de las moléculas que existen son los lípidos, ¿sí? Los lípidos, importantísimos, son insolubles en agua, pero sí en nuestros compuestos orgánicos, y por eso yo les hice hacer el experimento del agua y el aceite. En agua y en aceite no se pueden mezclar. ¿Por qué? Porque las moléculas de agua son polares y las moléculas del aceite no son polares. Entonces, ¿qué pasa? No pueden unirse. Ahora, los lípidos, al ser no polares, pueden unirse con otras sustancias que son similares. Por eso les hice hacer el experimento con el quitaesmalte, ¿sí? Ahí, si nosotros ponemos quitaesmalte y aceite, lo mezclamos, ¿sí? Batimos y se forma una sustancia heterogénea, ¿sí? No podemos ver dos fases. Sin embargo, si mezclamos agua y aceite, sí podemos ver dos fases. Ahora, dentro de los tipos de lípidos que podemos encontrar, vamos a ver por un lado las ceras, que si nosotros salimos a nuestro patio, buscamos una planta y le echamos unas gotas de agua, esas gotas de agua va a resbalar por la hoja, ¿sí? Esta función, o lo que hace que esas gotas de agua rebalsen, es la cera. Resbalen, perdón, no rebalsen. Es la cera, ¿sí? La cera va a cumplir esa función y va a proteger a la planta ¿de qué? De que si ingresa agua o cae agua sobre las hojas, ¿sí? Ese agua no penetra en la hoja y por ende no se produzca un ahogamiento, por así decirlo, de las células de la planta, ¿sí? Después están las grasas, que es otro tipo de lípidos que pueden ser saturadas, las animales, que van a ser sólidas a temperatura ambiente, o insaturadas, las vegetales, que van a ser líquidas a temperatura ambiente, como por ejemplo el aceite. Después, otro tipo de lípidos van a ser los fosfolípidos, que estos fosfolípidos, si ustedes recuerdan por ahí una estructura celular, en las membranas celulares había unas estructuras que tenían unas patas, se le decía, o unas patitas, y una cabeza, que se llamaban fosfolípidos, ¿sí? La estructura de la membrana celular está constituida por miles y miles de fosfolípidos. Por eso se le dice que tiene una función estructural también, que ya la vamos a hablar. Y después, por último, vamos a encontrar también los esteroides, ¿sí? Como por ejemplo las hormonas sexuales, que también son un tipo de lípidos. Bien, en cuanto a los lípidos, la función que tienen es de regulación, ¿sí? Se encargan de regular diferentes tipos de reacciones químicas que ocurren en el cuerpo. También la función que tienen es de reserva de energía, es decir, que los lípidos van a servir como reserva energética en el caso que se necesiten. Por ejemplo, si a nosotros nos ponen a dieta porque estamos excedidos en peso, lo primero que nos van a hacer reducir el consumo de lípidos. ¿Para qué nos van a hacer reducir el consumo de lípidos? Para que nosotros nos hacen también reducir el consumo de lípidos y de carbohidratos. ¿Para qué? Para que nuestro cuerpo empiece a consumir la energía que obtiene del lípido. Y por último, la función estructural, como les decía, es la de los fosfolípidos. Espero que se haya entendido. Ahora pasamos de diapositiva y vamos a la siguiente.